De la experiencia sindical en el capitalismo neoliberal global, el sindicato presenta un tema que se llama la privatización de las empresas públicas en México y la respuesta de los trabajadores mexicanos. Este modelo neoliberal que conocemos en todo el mundo, aproximadamente en los años 80 se inicia en México, y además en México ha sido ejemplar. No por los buenos resultados para los mexicanos o para su población, sino por los gravísimos impactos que ha tenido este modelo de capitalismo salvaje, soportado fundamentalmente por la clase obrera y los trabajadores mexicanos, ya sea en el campo y en las ciudades. Por todos ellos ha sido soportado este neoliberalismo salvaje. Desde esa época, los gobiernos priistas o panistas han seguido a la pie de la letra los compromisos que han adquirido con los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, y principalmente han establecido, entre otras cosas, hacia las empresas mexicanas, primeramente su privatización de las empresas públicas. Han establecido topes salariales para abaratar la fuerza de trabajo de los obreros y de los mexicanos. Han creado un enorme ejército industrial de reserva que sirva para abonar y además abaratar aún más la mano de obra mexicana, y han creado, en contraste, un puñado de multimillonarios que concentran en su poder la gran parte o la mayor parte del Producto Interno Bruto total del país. En este escenario lo interesante es saber de manera muy general cómo han sido estos procesos de privatización de las empresas públicas y cuál ha sido la respuesta sindical y política de los trabajadores mexicanos. Las privatizaciones y reformas estructurales inician particularmente desde Miguel de la Madrid, pasando por Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y ahora con Calderón, y que han llevado a cabo un proceso de venta y privatización de diversas empresas públicas, como la banca, ingenios azucareros, líneas aéreas, carreteras, los teléfonos en el país, las minas, Altos Hornos de México, el Grupo DINA, los medios de comunicación, los ferrocarriles, las autopistas, de todas y cada una de las ramas que les podemos hablar. Todas ellas forman parte de las principales cadenas productivas del país, como podemos hablar el petróleo y la propia electricidad, que en algunos de sus procesos productivos ya están privatizados, así como de los satélites mexicanos. El proceso de privatización de las empresas públicas o paraestatales en México ha sido uno de los ejes rectores del gobierno mexicano para entregar la soberanía de nuestro país a empresarios transnacionales, particularmente norteamericanos y españoles. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos decir que hasta el cierre del 2010 se han privatizado 957 empresas públicas, es decir, solamente quedan 198 empresas que maneja el Estado en México. Y de acuerdo a los propios datos de la Secretaría de Hacienda, el país recibió por esta venta de estas empresas 31.538 millones de dólares. Ese fue el producto de la venta de las empresas públicas. Y después, con el asunto de los rescates carreteros, aéreos, etcétera, el Estado, de los impuestos de todos los mexicanos, tuvo que pagar 109.214 millones de dólares, es decir, 3 veces más de lo que recibió por la venta de las empresas públicas. Consecuencia de estos rescates, financiando a los empresarios, lo que significó que los mexicanos hemos pagado al fisco de nuestros impuestos 3 veces más de lo ingresado a Hacienda. Esto ha impactado severamente la economía de nuestro país, particularmente en las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y en el campo, por los despidos masivos que han
generado las privatizaciones por el endurecimiento de las políticas laborales, pero además también por el impacto que ha recibido en el campo a la falta de interés del propio gobierno en la migración que ha tenido que haber principalmente de los campesinos en este país. Por otro lado, las privatizaciones han generado además el encarecimiento de las tarifas de los servicios que ahora están en manos privadas: la telefonía, la electricidad, la acumulación de inmensas fortunas en unas cuantas familias o grupos quienes han sido los beneficiados de la política de privatizar empresas fundamentales para la economía nacional. Los mexicanos, integrantes de la lista de Forbes, quienes para vergüenza nacional están entre los hombres más ricos del planeta, deben sus fortunas no a la sagacidad para hacer negocios, sino a que los gobiernos federales desde 1982 les han entregado diversas industrias casi a precio de regalo y además con garantía de que puedan pasar por encima de las leyes laborales de nuestro país, particularmente por encima de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución en el artículo 123 para sobreexplotar a los trabajadores. Pudiéramos dar muchísimos datos más, pero particularmente algunos que son muy importantes en el país. En contraste con esta tremenda concentración de riqueza en manos de unos cuantos, como el caso de Carlos Slim, con 53.5 miles de millones de dólares y que está en el primer lugar del planeta, tenemos que en México ha aumentado el nivel de pobreza severamente. De acuerdo con los datos conservadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, organismo oficial mexicano para medir la pobreza, tenemos el siguiente escenario hasta el 2008, porque no lo han actualizado para el 2010. De acuerdo con la información del 2008, en el año hay 50.6 millones de mexicanos pobres de patrimonio, es decir, contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de vestido, de transporte público. Aún así, dedicarán la totalidad de sus recursos económicos a este propósito. Asimismo, 19.5 millones eran pobres alimentarios, es decir, quienes tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si los destinaran exclusivamente para este fin. De los pobres alimentarios del 2008, 7.2 millones habitan en zonas urbanas, localidades de 15,000 o más habitantes, mientras que 12.2 millones residían en un área rural. ¿Cómo han respondido o cómo ha sido la respuesta sindical de los trabajadores mexicanos al sistema neoliberal? Ante la ausencia de un partido político que represente los intereses de los trabajadores mexicanos, el movimiento obrero mexicano se ha desarrollado en un ámbito solamente de resistencia y además las luchas han sido generalmente aisladas y gremiales. En otras palabras, la mayor parte de las luchas de la década de los 80s y 90s del siglo pasado fueron en el terreno económico, es decir, solamente huelgas y luchas sindicales para lograr aumentos salariales y lograr las prestaciones sociales, exceptuándose dos movimientos de trabajadores: el del paro de Pascual para rescatar su fuente de trabajo y el de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas rechazando la privatización de la industria eléctrica. La lucha de los trabajadores de la refresquera Pascual. Los trabajadores de la empresa refresquera Pascual se declararon en huelga el 18 de mayo de 1982 por las malas condiciones de trabajo en las que laboraban. En ese periodo de huelga se suscitaron muchos hechos adversos para los trabajadores. Por un lado, la represión de las autoridades, de los granaderos, de algunos líderes sindicales como Neira, representante de la CTM de la industria refresquera, y por el otro lado la negativa de ser atendidos en las clínicas del Seguro Social, que ante la amenaza de los trabajadores realizar un mitin por no atender a la esposa de uno de los trabajadores, tuvieron que cumplir con su labor médica. Estos hechos pusieron de manifiesto ante la opinión pública las injusticias que se cometían y los crímenes jamás castigados en el lapso de 3 años y que fue aproximadamente la duración de la huelga de Pascual,
Aparte de la unidad y organización de los trabajadores, la lucha de resistencia se mantuvo gracias al apoyo y solidaridad de las instituciones y organizaciones civiles, de algunos sindicatos y en general el gran apoyo del Comité de Madres y Esposas de los Trabajadores, quienes se sumaron a la lucha de sus respectivos familiares y esposos. Esto que les acabo de comentar ocurre normalmente en todo el país. Y desafortunadamente nosotros decimos que si será necesario la autogestión o la nacionalización de las empresas o las industrias que eran de los mexicanos. En el caso mexicano nosotros decimos, sí, está el caso de Pascual, está el caso de Trador, los compañeros de Euskadi, pero ¿eso será suficiente en todo el país? Creemos que no. Y entonces el Sindicato Mexicano de Electricistas ha lanzado una iniciativa en donde tenemos que ir a renacionalizar toda nuestra industria nacional. Eso es lo que necesitamos, pero lo necesitamos hacer todos juntos. No podemos dedicarnos exclusivamente a seguir teniendo muros de lamentaciones en donde cada que hay un evento decimos, nos ha estado pasando esto, nos ha ocurrido esto, a tal movimiento le mataron tantas gentes. Tenemos que pasar a la ofensiva. Y pasar a la ofensiva es pensar y decir, a partir de hoy, todos y cada uno de los trabajadores necesitamos 3 cosas. Primero, poder organizar a todos los trabajadores del país en un gran frente nacional de trabajadores que permita la posibilidad de organización de todos en forma conjunta en todo el país, no solamente en el centro o no solamente en algún estado en particular, sino en todo el país. Segundo, con la posibilidad de que con los servicios que recibimos del Estado, y en el caso particular de la electricidad, poder organizar a todos lo que nosotros llamamos usuarios. Normalmente para todas las empresas públicas, las empresas privadas, o para muchas incluso de las empresas que han sido rescatadas, lo que ven después de lograrlo son clientes. El mismo concepto de las empresas privadas, el mismo concepto del neoliberalismo. Es decir, continuar con todas y cada una de las condiciones de individualismo y ya no la colectividad que es la que establece la propia Constitución en México. Y entonces, en el caso de nosotros decimos, hay que ir con los usuarios, en este caso de la electricidad, para lograr una gran asamblea, un gran frente de usuarios de electricidad, o incluso, por qué no decirlo, de todos los servicios, que nos permita organizar a la gente y decir ya basta, y con ello poder reducir los precios de los servicios, hasta lograr que sea una condición en donde con el salario que tenemos lo podamos pagar. Y finalmente decirles que es necesario que podamos formar entre todos una organización política que nos permita el día de mañana poder ir a disputar todos los espacios políticos en el país. Que no nos cerremos en el asunto de que sean las elecciones la mayor prioridad, no. Un instrumento político que permita organizar a toda la gente y, ¿por qué no?, de acuerdo a lo que establece el artículo 39, el día de mañana decir, hasta hoy el pueblo dice que llegó este gobierno y a partir de mañana es otro. Pero lo tenemos que hacer todos juntos. Así lo mandata la Constitución, así lo podemos hacer, y el Sindicato Mexicano de Electricistas los llama a todos, a ello. Y después de eso, entonces sí poder decirles a todos nuestros amigos, a todos nuestros aliados, no solamente en América Latina, a partir de México, que es el país que está más cerca de Estados Unidos, aquí no pasa el neoliberalismo, aquí cambiamos la política económica neoliberal, y a partir de aquí toda América Latina junta, como fue el sueño de nuestros grandes próceres. Muchas gracias.